estudio Women in Business 2019 de Grant Thornton dicen que el número de mujeres directivas en España ha tomado impulso y en 9 de cada 10 empresas hay al menos una mujer directiva. Es muy importante que los líderes de las empresas y el manager de las empresas se impliquen en impulsar el talento femenino en el entorno empresarial. Con lo cual es muy importante para las empresas trabajar en planes de equilibrio entre vida personal y vida laboral, pero también es importante involucrar en esos planes tanto a hombres como a mujeres. Hay varios estudios donde avalan que equipos mixtos ayudan y fomentan la productividad, la creación de ideas, la innovación y sobre todo ayudan a tener una mejor rentabilidad a la empresa. Ya he dicho. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es muy satisfactorio que tras años de parálisis, tal y como hemos podido escuchar en la presentación de los datos del informe Women in Business 2019, el número de mujeres directivas en nuestro país ha vuelto a tomar impulso. Las compañías españolas, ya sean cotizadas, grandes, medianas, pequeñas, han alcanzado en estos momentos el 30% de mujeres directivas, el mejor dato en los últimos 5 años. Indudablemente podemos asegurar que el avance real es posible. Y muchas compañías están llevando a cabo un decidido plan de implantación de medidas para alcanzar la diversidad de género en sus plantillas que les está reportando beneficios empresariales, reputacionales y, por qué no, también emocionales. Hoy tenemos aquí en la mesa a 4 líderes que son ejemplo de avance en materia de diversidad de género en sus organizaciones. En primer lugar, les presento a un directivo, porque desde Grant Thornton tenemos muy claro que el impulso en materia de diversidad de género tiene que venir de la mano también de los hombres. Os presento a Eduardo Recoder, presidente de la farmacéutica AstraZeneca. Eduardo es graduado en farmacia por la Universidad de Barcelona, cuenta con un MBA, un máster MBA por el IES, se incorporó a la compañía AstraZeneca en el año 2007 como director de la unidad de negocio de atención primaria, al frente de la cual lideró exitosos lanzamientos. En 2010 fue nombrado director general de la compañía en Portugal, donde permaneció 2 años antes de su traslado a AstraZeneca Brasil, también como presidente, cargo que desempeñó hasta finales del año 2015. Desde entonces ocupa la presidencia de la compañía en España. Loreto Ordóñez, CEO de Engie. Loreto es ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y realizó una formación de posgrado y especialización en el sector energético en Reino Unido, cursando además también un MBA en IES. Lleva más de 2 décadas trabajando en el sector energético y antes de asumir la dirección general en Engie, hace ya más de 8 años, ocupó diversos cargos directivos también en la compañía, en Grupo Engie y en otras compañías del sector energético. Loreto es miembro del Consejo de Administración del Círculo de Empresarios, consejera de Comercio Exterior de Francia, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo, entre otros. Chiara Cuaya, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo de Negocio de Mastercard y embajadora en España para la European Women Payments Network. Chiara ha trabajado en la industria de viajes y pagos durante los últimos 18 años. Anteriormente trabajó como Head of Commercial Travel Payment de Amadeus y también en Amadeus dirigió el Payment Business Development Area y el Payment Partnership Team. Antes de unirse a Amadeus, en el año 2012, trabajó en instituciones financieras líderes como Santander, centrándose principalmente en el procesamiento y adquisición de tarjetas comerciales. Y por último, Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, proveedor líder de movilidad empresarial, fundado en 1997 y perteneciente actualmente al grupo BMW. Rocío cuenta con estudios en Economía y MBA en la Universidad de Chicago. Hace ya 5 años fue directora de operaciones de Alphabet y formó parte del equipo fundador tras la fusión de la compañía de ING Carlys en 2011. Durante su dilatada trayectoria de más de 20 años, en el sector ha desempeñado distintas funciones dentro de las áreas financiera y de operaciones. Bien, hemos podido repasar los principales resultados del informe Women in Business y tenemos los mejores datos en los últimos 5 años. La fuerza empresarial de nuestro país parece haber entendido la necesidad de seguir avanzando en esta materia. Por ello, abordamos una pregunta que es obvia. ¿Estáis convencidos de que el avance del liderazgo femenino en nuestras compañías es posible en el momento actual? Yo estoy totalmente convencida. Si me permitís empezar rompiendo el hielo,
Totalmente convencida, el avance es una realidad, el avance es muy positivo, hemos ganado muchísimo terreno, aunque yo creo que todavía nos queda mucho terreno por alcanzar. Cuando me invitasteis aquí hice una reflexión de por qué estoy aquí. Y yo creo que estoy aquí porque efectivamente la compañía en la que estoy, que es una compañía muy técnica, y cuando digo muy técnica nosotros nos dedicamos desde la exploración de hidrocarburos, gas y petróleo, hasta la producción, comercialización, transporte y distribución de energía eléctrica y gas, o sea, un tema muy femenino. Pues en este tema tan femenino hemos hecho muchísimos avances durante los últimos años y además esos avances de alguna manera los hemos plasmado en programas muy estructurados. Desde el año 2017 hemos firmado un acuerdo con los sindicatos europeos, con los 3 principales sindicatos europeos, para seguir avanzando en los programas de diversidad y de liderazgo femenino. Sin entrar mucho en el debate, yo os daría dos titulares. La empresa en la que estoy a día de hoy son 160.000 empleados presentes en 70 países en ese sector tan técnico y tan poco femenino. Bueno, pues en esa empresa a día de hoy el 56% de los directivos somos mujeres. La consejera delegada del grupo es una mujer y la consejera delegada en España, yo soy una mujer en una empresa en la que facturamos prácticamente 1.200 millones de euros en España, con casi 2.500 empleados, todos ellos con un componente muy técnico. O sea, es posible este tipo de actividades para una mujer. Primer dato. Segundo dato, la empresa en la que estoy, dentro del Fortune 200, de las 200 mayores empresas en términos de facturación anual, es una empresa considerada como de las más feminizadas por tener el mayor número de consejeras dentro de su consejo de administración. Por tanto, sí se puede hacer. Insisto, las multinacionales estamos haciendo muchísimas cosas para avanzar en el posicionamiento de la mujer y las estamos haciendo cada vez desde una manera mucho más estructurada. Ya no se trata únicamente de la incorporación de la mujer, sino también se trata de la formación, de las políticas de conciliación, de la promoción de la mujer dentro de la organización. Como os digo, hemos hecho muchos avances, pero todavía queda mucho por hacer. Excelente, sois un claro ejemplo, ¿no? Creo que sí. Yo también quería añadir que también en Mastercard es hoy en día una realidad. De hecho, la directora general de España es una mujer, Paloma Real. Y también tenemos Pilar Recochea, que ahora mismo tiene un cargo a nivel internacional, pero en su día también fue directora general en España y hoy es nuestra referente dentro de Mastercard para el European Leadership Network de la empresa. A nivel europeo también tenemos una directora general que es Emir Kreven y también, que es muy importante a nivel global, nuestra chairman es Anne Kearns y es muy importante tener un referente ahí porque seguramente ella ha impulsado muchos de los cambios. Y hace 2 semanas, por ejemplo, fue nombrada en el ranking top 100 de las mujeres que lideran con el ejemplo y ha trabajado con el comité ejecutivo para que hoy en día seguramente el balance de género en Mastercard sea una realidad, con lo cual es muy importante tener referentes. Eduardo, sí, te cedo la palabra. Vamos a cambiar el protocolo. Muchas gracias. Bueno, el caso del sector farmacéutico quizás es un poco diferente porque ya ese aspecto está muy consolidado y en el caso de AstraZeneca, en España, por ejemplo, la mitad de la plantilla es ya femenina. Tenemos un 52% de los puestos directivos ocupados por mujeres y un 40% del comité de dirección son mujeres. El que lo desequilibra en este caso soy yo. Pero no ha sido así. En los últimos 12 años también ha habido mujeres presidentas de la compañía en España, por supuesto. Nosotros tenemos también, obviamente, recorrido y oportunidad de mejora y tenemos pues también una visión muy importante de lo que es la necesidad de seguir trabajando en planes para poder fomentar
y apoyar la diversidad en todos sus sentidos. Para eso, pues obviamente, tenemos que seguir trabajando en lo que es la capacidad de las personas en la inclusión, el papel de los mandos intermedios y de los líderes y la educación de la compañía y de todos los empleados, pues para que el aspecto de la diversidad no sea un tema que tenga que estar permanentemente en la mesa, sino que definitivamente sea algo pues, natural. Bueno, y yo por último en Alphabet. Alphabet es una compañía del grupo BMW, que como comentaba Loreto anteriormente también es muy femenina. Como sabéis, el mundo de los coches, de la automoción, es el mundo que desde que los niños empiezan a andar, los niños quieren un coche y las niñas pues buscan otro juguete, ¿no? Yo espero que mis hijas, tengo 2 hijas, no tengan ese problema con los suyos, porque mis hijas lo que han visto es que en casa el coche lo tenía yo. Yo tenía mejor coche que mi marido y sigo teniéndolo. Con lo cual he roto un poco el estándar. Bueno, mi empresa es una empresa dentro del grupo BMW. Voy a hablar específicamente de donde yo estoy, que es donde creo puedo compartir con vosotros mucho más. Es una empresa donde la mujer tiene una representación muy importante. Yo soy CEO de Alphabet España, soy presidenta del Consejo de Administración y la directora comercial es también una mujer, que es Alicia Gálvez. Luego tenemos el director financiero y el director de operaciones, que son 2 compañeros, uno alemán y uno español. La verdad que para nosotros la mujer en el trabajo forma parte de nuestro día a día, no es cuota. El talento para nosotros no tiene género y lo que estamos es convencidas de que en este momento de la sociedad, en este momento de las mujeres, donde creo que ya no nos tienen que decir nada al respecto, nosotras ya sabemos lo que queremos, las compañías están trabajando para eso, las grandes corporaciones. Es verdad que probablemente en las pequeñas, en la pyme, donde España pues tiene un sector amplio y tenemos un gran número de trabajadores y trabajadoras en este segmento, tienen que trabajar, pero el ejemplo lo tenemos que dar las grandes corporaciones, como estamos haciendo, y apoyar, en el caso del desarrollo de las mujeres, a que se incorporen sin temor a ser una posición de hombre o de mujer, porque, como decía, el talento no tiene género. Bueno, sois 4 representantes de sectores muy diferentes, algunos con un claro componente históricamente masculino y donde estáis alcanzando unos resultados excelentes. Las empresas que están aplicando este tipo de políticas están alcanzando unos resultados positivos, unos beneficios en materia empresarial, social y también emocional, por lo que se podría considerar que la aplicación de las políticas en materia de diversidad de género es un elemento estratégico en estos momentos dentro de las organizaciones. Como leía recientemente en una publicación, una empresa del sector tecnológico, su CEO decía que los algoritmos no entienden de género, ¿no? Al final, para dar una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad, es necesario incorporar backgrounds distintos y perspectivas completamente diferentes. En vuestro caso, vuestras empresas, ¿cuándo considerasteis la diversidad de género como un elemento, como un factor estratégico dentro de la estrategia global de las compañías? Si lo considerasteis. Pues mira, en Mastercard siempre, la igualdad de derechos era una prioridad, pero realmente a partir de 2015, cuando se impulsa una estrategia de diversidad de género e inclusión, realmente había ya en varios países distintas iniciativas, pero se quiere unificar esta estrategia para dar más visibilidad y mayor impulso. Se lanza una iniciativa que se llama Give Me Five en respuesta al propósito 5 de la ONU, que es realmente igualar los géneros, ¿no? Entonces, a raíz de este impulso se ponen en marcha muchas iniciativas. Y bueno, pues hoy en día, sin duda, yo pienso que es responsabilidad de las empresas llevar a cabo, empujar la inclusión y fomentar el acceso de talento femenino a los puestos de dirección. En Mastercard tenemos varios programas. Primero hay un responsable de la diversidad, un Global Chief Officer, que lleva la supervisión de varios planes a nivel global. A nivel de recursos humanos, también a nivel de los procesos, intentamos, a medida de lo posible, tener un 50% de mujeres y un 50% de hombres. También tenemos una política de sueldo igualitario, que es muy importante. Entonces, una vez al año se revisa y se ajusta
donde es necesario, horario evidentemente flexible, es muy importante, teletrabajo. También un programa impulsado por nuestro presidente CEO, Ajay Banga, que es de desarrollo de liderazgo femenino global, donde se quiere identificar el desarrollo y después fomentar, identificar el talento y fomentar luego el desarrollo. Tener programas de mentoring, por ejemplo, en las empresas es muy importante, con referentes femeninos y masculinos. Yo pienso que es muy importante. Yo, cuando hablamos de diversidad y hablamos de estrategia, a mí me vienen 4 ideas a la cabeza, en general, no solamente en la compañía en la que estoy, yo creo que en general en los sectores. La primera es, diversidad tiene claramente un componente estratégico hoy en día. ¿Y por qué? Yo estoy convencida que las empresas en las que estamos tienen que ser un fiel reflejo de la sociedad. Y en la sociedad hoy en día los productos y los servicios los compran los hombres y las mujeres. Correcto. Por tanto, esa diversidad tiene que estar dentro de la sociedad para ser efectivamente capaz de diseñar esos productos y esos servicios. El segundo componente estratégico que yo le veo es la atracción del talento. Es decir, nosotros estamos convencidos en fomentar el talento. Y en un ejercicio responsable de gestión y fomento del talento, tú no puedes despreciar el 51% de la población. El tercer elemento que le veo al tema de diversidad y estrategia tiene mucho que ver con innovación. Mucho que ver con innovación. Si vemos hoy en día la cantidad de productos, y aquí cuando hablo de innovación hago un paréntesis, no estoy hablando de inventar la penicilina, estoy hablando de inventar productos y servicios que a día de hoy el cliente final o el mercado final está consumiendo. Esos productos y servicios son cada día más complejos. Os pongo un ejemplo, el de la manzanita. El de la manzanita tiene un componente tecnológico importante, pero tiene un componente de marketing brutal y tiene un componente de diseño brutal. Para ser capaz de integrar ese tipo de producto o cualquier otro tipo de servicios, necesitas cada día incorporar más competencias y competencias más diversas, de tal manera que tengas perfiles más amplios que te permitan diseñar esa solución global. Por tanto, ese es un componente estratégico adicional. Y yo creo que el último es motivación. Es decir, es bueno que la sociedad sea diversa y es bueno que las empresas sean diversas. Y el hecho de pertenecer a una empresa diversa da un punto adicional al empleado en tema de igualdad de oportunidades, cero brecha salarial. Es un componente adicional a la motivación de las empresas. Por tanto, para mí la diversidad hoy en día tiene un valor brutal, brutal. Bueno, para mí es responsabilidad también, por completar lo que acaban de comentar. Es responsabilidad porque necesitamos incorporar a los profesionales en las compañías. Yo creo que pensar solamente en las mujeres por la parte de la maternidad, que es lo que quizás siempre ha generado en un estereotipo que existe social, es un estereotipo pues desde la prehistoria, ¿no? Los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en las cavernas, ¿no? Y parece que de aquellos lodos estos barros, pero que tenemos claramente el momento de inflexión a partir del que ya hemos decidido que eso era un estereotipo y que lo que tenemos que cambiar. Para cambiar los estereotipos lo que tenemos que hacer es dejar de trabajar, dejar de que piense nuestro ejemplar, lo que tenemos en nuestro back, y traer al presente, a este momento, la situación en la que estamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un proceso de selección, si hablamos de paridad, no es la paridad 50-50, puede ser 60 mujeres, 40 hombres o al revés. Lo que buscamos es el mejor candidato, pero sí tenemos un firme compromiso que siempre entre los candidatos tengamos a una mujer como mínimo.
El problema es que a veces no la tenemos y aquí es donde viene, donde tenemos que trabajar desde todos los ámbitos para que uno desde las casas, nosotros como padres, como madres, hagamos ese ejercicio de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta nueva sociedad diversa, en los colegios, evidentemente en todos los entornos que hoy tienen nuestros hijos de comunicación, redes sociales y por supuesto en la empresa. Trabajando todos en esta línea probablemente consigamos combatir este estereotipo que si lo dejamos trabajar solo nos seguirá llevando a esa decisión inconsciente de que probablemente la mujer tiene una serie de limitaciones. Los hijos son de los padres y esta es una de las realidades. Y en esa paridad, en el caso de tener en igualdad de condiciones a los dos candidatos, mujer u hombre, siempre buscamos la diversidad. Y puede darse el caso que en igualdad de condiciones elijamos a una mujer porque tenemos más hombres que mujeres, pero también podría darse el caso de que eligiéramos a un hombre porque tengamos más mujeres que hombres. Y hay entornos donde también necesitamos en esa diversidad probablemente el género masculino. En nuestro sector, la verdad es que esto ocurre en muy pocas ocasiones, pero si ocurriera, lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista social y global tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Y en el caso de AstraZeneca, estamos de aniversario, 20 años de la fusión entre Astra y Zeneca. Astra es de origen sueco, se conservan además muchos de esos atributos y de la cultura de esa compañía. Y por eso, bueno, yo llevo 14 años en la compañía y siempre lo he visto como ya bastante inherente y establecido. O sea, a mí me contrató una mujer. En esa época, mi jefa actual es una mujer y por lo tanto forma parte de lo que es ya la cultura de la compañía. Es verdad que en los últimos 5 o 6 años se ha dado un impulso adicional desde la perspectiva siempre de que la diversidad y la inclusión tiene que formar parte de la cultura. O sea, y los valores de la compañía y los comportamientos esperados detrás de los valores de alguna forma tienen que reflejar eso. Y eso es lo que, de alguna forma, pues, hacemos también en las afiliadas y en España en el caso concreto. Estuvimos revisando, por supuesto, cómo es todo el tema de la conciliación. Hicimos un análisis profundo, además, entrevistando gente pues, de oficinas, gente que trabaja también en el campo, para entender muy bien cómo concilian y cuáles son las barreras, las dificultades y qué cosas podríamos mejorar. Tomamos medidas relevantes al respecto también para permitir esa mayor flexibilidad de horarios, flexibilidad también de home office, de trabajar desde casa, pero fundamentalmente, y además es donde está yo creo la clave, pasa por la educación de la plantilla en general, pero también de los líderes y de los mandos intermedios. O sea, muchas veces quieres poner medidas y los primeros reticentes son los mandos intermedios y no tiene género. O sea, sí. Muchas veces te puedes encontrar las mujeres que son las primeras que te pueden decir, ya, pero es que esto me puede complicar la cosa. No, al final hay que educarles, hay que impulsarles, hay que ayudarles, porque al final, cuando hablamos de diversidad y de género, yo creo que esto no tiene género. Hablando de cultura empresarial, os quería plantear precisamente una pregunta al respecto. Es decir, muchos estudios establecen que el crear una cultura empresarial adecuada es un factor fundamental para poder crear ese clima que favorezca el llegar a una diversidad de género. ¿Cuáles creéis que son las claves? Tú un poco ya lo has introducido, Eduardo, pero ¿cuáles creéis que son las claves pues, para crear precisamente ese ambiente que favorezca una cultura genuina que venga a favorecer precisamente el alcanzar, ¿no?, el objetivo de diversidad de género en toda la organización y que sea una cultura que, como tú has comentado, trascienda, ¿no?, que vaya desde arriba hasta abajo y que cale en todas las distintas fases o etapas, ¿no?, de la organización? A ver, yo pienso que es importante en las empresas predicar con el ejemplo. Evidentemente, el management o el comité ejecutivo tiene que estar muy implicado y impulsarlo. Y esto se ve. De hecho, en Mastercard, nuestro CEO está muy comprometido en esto, crea planes, además, crea planes de desarrollo para las mujeres. También hace poco, recientemente, se creó un plan muy interesante que se llama Back to Work o Vuelve a Trabajar para la reinserción laboral, sobre todo de las mujeres que han estado ausentes por temas personales, por cuidados de hijo,
donde pues, se asesoran y se integran y se facilita el regreso al trabajo. Entonces yo pienso que es muy importante. Y, por supuesto, el tema de conciliación. El tema de conciliación es clave, pero no para las mujeres. El tema de conciliación debe ser clave para los hombres. Quiero decir, es una cosa que tenemos que trabajar, porque todavía tenemos sesgos inconscientes y estamos hablando aquí de implicación, balance y todo esto, pero todavía tenemos que trabajar los sesgos inconscientes que nos permite realmente un alcance efectivo. Todavía, cuando un hombre se pide una baja paternal o se pide una reducción de hora para cuidado de hijo, pues está mal visto. Y esto pues, son prácticas sociales que tenemos también que ir mejorando. Yo creo que es una cultura también de respeto, ¿no? Es al final entender que las personas en los distintos momentos de nuestra vida tenemos distintas necesidades, ¿no? Y yo pues, compartía con vosotros hace un momento que teníamos además en común, yo tengo 2 hijas y tuve un momento en mi vida que necesitaba trabajar de una manera más concreta, de trabajar más de continuo, y eso fue hace 20 años. ¿Qué es lo que veo ahora después de aquella experiencia que para mí fue un auténtico logro conseguir que hicieran conmigo una excepción en el horario? Lo primero que he hecho es respetar a mis compañeras y a mis compañeros, pero lo cierto es que son más compañeras las que cuando llega el momento de la maternidad, en esos primeros meses, en esos primeros años, en alguna ocasión, depende de cada una, necesitan que respetemos ese momento. Yo he comprobado que la gente cuanto más posibilidades tiene de organizarse es mucho más productiva. Trabajando en casa, una madre que en lugar de desplazarse puede trabajar desde su casa y hacer el mismo trabajo, desempeñar las mismas funciones que venir, le organiza muchísimo la vida, porque a veces pues, tiene al niño malo o llueve o lo que sea, distintas circunstancias. Para mí eso es respeto por una parte, el liderar con el ejemplo. Como comentaban, el ejemplo para nuestras compañeras es, oye, que se puede ser madre, que se puede ser directiva, que se puede crecer y que se puede una desarrollar. Es verdad que requiere esfuerzo. Esto también las ejecutivas tenemos que ser conscientes de que llegar a las posiciones de máxima responsabilidad requiere mucho más esfuerzo. Son más las responsabilidades y probablemente hay menos tiempo, pero es cuestión de organización. Yo nunca digo que mi marido me ayuda. Mi marido hace lo que le corresponde y yo hago lo que me corresponde. Hay veces que él hace más que yo y otras veces al contrario. Pero es también muy importante que aprendamos desde este respeto a ayudarnos y a colaborar. Y creo que las mujeres, concretamente ejecutivas, tenemos que liderar en ese sentido el ejemplo para animar a nuestras compañeras a que vayan a por ello, porque se puede, pero hay que ir a por ello, ¿eh? Solo no viene y hay que hacer una serie de adaptaciones. Suscribo totalmente lo que dices de que se puede. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo diría un punto más, ¿eh? Yo creo que la cultura de la diversidad no se improvisa. No se improvisa. En las grandes corporaciones la cultura de la diversidad no se improvisa, señoras. No vale poner 3, 4, 5 mujeres en posiciones directivas. Eso no es cultura de diversidad. La cultura de diversidad tiene que pasar por formación. Formación de las mujeres fundamentalmente en capacidades de management, en capacidades de liderazgo. Tiene que pasar por dar visibilidad a esas mujeres. Es decir, hoy en día en las organizaciones en las que estamos, al final muchas de las oportunidades, y cuando estás en grandes organizaciones, muchas de las oportunidades se acaban gestionando en círculos pequeños, Entonces, las mujeres tienen que estar ahí. Tienen que ser visibles en esos círculos. Y nosotros estamos trabajando fuertemente en, efectivamente, dar visibilidad a esa mujer, ¿eh? Tenemos que trabajar en culturas inclusivas. A mí cuando hablan de integración es un tema que me espanta, ¿eh? En culturas inclusivas en las que efectivamente detectemos la necesidad de tener hombres y mujeres para liderar proyectos. Y luego, ¿cómo no? Además, en toda la fase de conciliación, conciliación, flexibilidad en el trabajo, programas de apoyo a la maternidad, etcétera, etcétera. Pero insisto, esto no se improvisa, esto o se estructura o no se llega. Yo pienso que es muy importante lo que está diciendo. De hecho, como embajadora de European Women Payment Network en España, realmente
lo que queremos hacer como asociación es que las mujeres tengan tiempo para hacer networking, que es muy importante, porque realmente si hay, aunque mujeres directivas, al final el tiempo es lo que es y dedican mucho menos tiempo a la mujer en su formación o el networking, que es fundamental. Entonces, lo que queremos realmente fomentar con esto, que por lo menos 2 o 3 veces al año pues nos encontremos, hablemos de la industria y nos conozcamos, y cada vez más en los eventos, sobre todo en España, haya más mujeres involucradas también. Y esto también hace parte del proceso. Está claro que la cultura empresarial es la base, ¿no?, para que se genere un ambiente propicio precisamente para implantar las políticas. Nuestro estudio de hace 2 años lo abordó y se veía claramente que España es uno de los países, junto con otros de la Unión Europea, que aplica muchísimas políticas, pero que al final los resultados no son los que se esperan. ¿Por qué? Porque la cultura empresarial no es la que debe, ¿no?, para que estos frutos se den. En 15 años que llevamos realizando el estudio Women in Business, no es la primera vez que hemos analizado la correlación que existe entre los resultados empresariales y las políticas de diversidad. Entonces, me gustaría conocer desde vuestra experiencia en vuestras compañías cuáles son los resultados, ¿no?, que estáis viendo como consecuencia de la aplicación de estas políticas que están dándoos como resultado pues, un alto porcentaje de presencia de mujeres en puestos de dirección y también en consejos de administración. Nosotros, en el caso de AstraZeneca a nivel global, tenemos una dimensión estratégica que es Great Place to Work, o sea, asegurar que tenemos un excelente lugar para trabajar, donde entra también toda esta parte estructurada, ¿no?, de lo que hablábamos antes de cómo fomentar la diversidad, y que se mide cada año 2 veces a través de una encuesta mundial y luego en cada afiliada, donde se determinan pues, diferentes aspectos y dimensiones. Y al final, lo que se ve claramente es que cuando se implantan todas estas iniciativas y se toma todo esto en serio, es cuando realmente trasciende y consigues que el empleado realmente reconozca bueno, pues la compañía como un excelente lugar para trabajar. En el caso de AstraZeneca España, pues, el 85% de los empleados consideran que es un excelente lugar para trabajar y que recomiendan o recomendarían trabajar en AstraZeneca. Yo también se lo digo a todos, yo lo que quiero es que la gente se sienta orgulloso precisamente de poder trabajar en esta compañía, y ahí es donde entra, por supuesto, bueno, pues todas las iniciativas que estamos llevando a cabo para que así sea, ¿no? Desde el punto de vista de el diagnóstico de la situación, la identificación de oportunidades, los planes que fomentan la diversidad en todos los aspectos, el desarrollo de los líderes en cuestión, la educación y el entrenamiento también de la compañía y de todos los empleados en materia de igualdad y de diversidad. A ver, yo no hablaría de KFIs, Key Financial Indicators. Yo creo que ninguno de nosotros estamos a día de hoy mirando el performance de cuánto de EBITDA damos de más o de menos por tener más o menos mujeres. Pero sí que yo creo que hay otra serie de KPIs o indicadores cualitativos que claramente demuestran que la incorporación de la mujer a la compañía, y yo no solamente hablaría de las capas directivas de la compañía, genera valor. Y yo volvería a repetir un poco lo que he dicho antes, es decir, genera valor en el posicionamiento estratégico, genera valor en la motivación del resto de la plantilla, genera valor en términos de innovación y genera valor porque el 51% de la sociedad son mujeres y el talento está también en ese 51%, claramente. Al final, entre otros resultados, sería, ¿no?, la capacidad de atraer talento, porque sin lugar a dudas probablemente es uno de los grandes retos de todas las organizaciones, y el hecho de ser una empresa, como tú comentabas, Eduardo, donde tus empleados son tus mejores embajadores y recomiendan la empresa como el mejor lugar para trabajar, al final es una herramienta excelente para atraer el talento, que al final es lo que nos va a diferenciar de nuestra competencia y nos va a permitir ser capaces de dar mejores respuestas en servicios, en productos a la sociedad, ¿no?, y a nuestros clientes, en definitiva. Bueno, yo, si me permites, Isabel, ahí exactamente es donde creo que
que también añade mucho valor la mujer en el trabajo, y empresas que nos dedicamos a servicios y tenemos un trato muy directo con clientes, se nota claramente nuestro incremento en la satisfacción de nuestros clientes a medida que hemos ido incorporando más mujeres a los puestos directivos y de primera línea, porque hay una sensibilidad, hay una diversidad, hay clientes que tienen unas expectativas que en una única línea, o bien sea masculina o femenina, no están cubiertos, con lo cual la diversidad realmente acompaña en la parte económica, como estábamos comentando, pero nos ayuda también a ese nivel de satisfacción de dentro, pero también de fuera, con lo cual que es importante. Yo también quería retomar un poco lo que decía Loreto antes, que cuanto más una empresa refleje en su plantilla la diversidad social actual, mejor vas a entender los clientes en las necesidades, porque al final es una sociedad mixta. Y al final yo pienso que ya hay numerosos estudios que ven que cuando hay equipos mixtos trabajando, pues hay más productividad, hay más creatividad y sobre todo mejor y ayuda a la rentabilidad de la empresa. Y esto también es claro. Sí, sí. Ahora os voy a hacer una pregunta un poco controvertida. De nuestro estudio de los 2 últimos años, 2018 y 2019, se desprende que la gran mayoría de los empresarios no tienen una opinión favorable respecto a la política de cuotas. Consideran que es injusta y además que no es necesaria. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto y cómo entendéis las cuotas, porque hay también distintas interpretaciones, ¿no?, de lo que es la implantación de cuotas. ¿Empiezo yo? Yo creo que hay que imponerse de alguna forma que a la hora de, por ejemplo, desarrollar talento, tiene que ser inclusivo. A la hora de desarrollar planes de sucesión, tiene que ser inclusivo. A la hora de hacer lista de candidatos externos, tiene que estar equilibrado y tiene que ser inclusivo. Y, por lo tanto, al final, es verdad que la cuota per se puede tener un componente negativo y peyorativo, pero que al final hay que impulsarlo, porque si no, en muchos aspectos, y ya no estamos hablando solo diversidad de género, es que además tú puedes terminar siendo un sector hiperendogámico si no eres capaz de abrirte a otras experiencias, diferentes trayectorias, diferentes nacionalidades. El comité de dirección, por ejemplo, pues tenemos nacionalidad mexicana, argentina, colombiana y españoles. Bueno, sí, todos hablamos español, porque es importante también poder comunicar y comunicarnos, pero bueno, ya hemos tenido también directores generales extranjeros y que por lo tanto en el comité de dirección pues, se tenía que hablar en inglés. Pero es fundamental, insisto, tener esa visión y realmente bueno, hacer las preguntas adecuadas cuando en un proceso pues, hay un desequilibrio o cuando al final te presentan solo 3 candidatos iguales y no hay diversidad en esa opción de candidatos. Yo opino que bueno, pues el sistema de cuota a corto plazo personalmente opino que es necesario y evidentemente el desarrollo, el liderazgo femenino a largo plazo lo debe impulsar el talento, el conocimiento y buenas prácticas sociales. Otra vez, ¿qué significa buenas prácticas sociales? Ayer estaba leyendo un estudio de McKinsey donde decía que el 95% de las compras del hogar hoy en día están hechas por mujeres. Pues bueno, cuando este porcentaje bajará al 50%, pues tendremos una buena práctica social y entonces a lo mejor el sistema de cuota ya no será necesario. Pero bueno, de momento yo pienso que a corto plazo sí. Yo creo que es una responsabilidad el sistema de cuota que tenemos. Lo que no estoy segura es si es posible que sea impuesto. De alguna manera, el talento, lo que no podemos es obligar a alguien que tenga talento. ¿Lo tiene o no lo tiene? Con lo cual, si no es sostenible ese sistema de cuota, porque a la larga el candidato o la candidata no es sostenible en la posición, nunca conseguiríamos este sistema de cuota. Con lo cual, creo que más que una imposición formal que nos llegue de un número, tenemos que tener una imposición de responsabilidad. Tenemos que tener esa capacidad, pero tenemos que tener los factores que nos acompañen, porque poner mujeres u hombres, da igual, por el hecho de tener un número paritario,
eso no nos garantiza que realmente tengamos un sistema justo y tengamos el equipo que necesitamos. Con lo cual, para mí es mucho más importante que el candidato sea el candidato, que la candidata esté preparada y que lo que trabajemos desde todos los ámbitos es en preparar mejor a las mujeres, en darles acceso y en acompañarles en eso. Y de esa manera llegarán, porque aquellos que no contraten mujeres estarán en auténtica desventaja. El tema de las cuotas. Llevamos años hablando del tema de las cuotas. Es un tema controvertido donde los haya. Yo ayer sí que me repasé el informe de Grant Thornton y la verdad que os lo recomiendo a todos. Y fijaros, Grant Thornton no me paga por esta recomendación, ¿eh? Hablaremos del tema después. Pero una de las cosas que me llamó la atención en el informe es que mencionaba que 8 de cada 10 empresarios en España no le gustan las cuotas. Es un dato importante. Yo coincido con vosotras en que en el periodo transitorio en el que estamos son necesarias y además han probado dar resultados en muchos países europeos. Francia, Italia, Noruega, claramente están dando resultados. ¿Es sostenible un sistema de cuotas? No, no es sostenible un sistema de cuotas, porque al final se quedarán en la dirección o en puestos de liderazgo, como tú decías, aquellos que tienen ese talento y que tienen esas ganas y que tienen ese compromiso. Pero efectivamente en determinados sectores, y yo vuelvo a hablar de los sectores muy femeninos, hoy en día la toma de decisiones de esos empresarios, en muchos casos, es una toma de decisiones por hombres y es un comportamiento muy normal, es un comportamiento muy natural. ¿A quién no le gusta trabajar con un compañero de facultad que sabes lo que conoce, que sabes cómo piensa? Es un comportamiento humano. Entonces, en la medida que efectivamente no eduquemos a la sociedad a trabajar en ambientes más amplios o más abiertos, pues efectivamente costará. Por tanto, yo creo que en este periodo transicional sí que merece la pena. Y luego yo haría una reflexión adicional y es la circular de buen gobierno de la CNMV. La circular de buen gobierno de la CNMV para el año 2020 recomienda claramente un 30% de mujeres en los consejos de administración. ¿Pero por qué? Por lo que volví a decir antes, 51% de la sociedad son mujeres y hay una parte muy significativa del talento que yo creo que hoy en día ninguna gran empresa, ninguna gran corporación, ninguna cotizada, el IBEX 35, ya soy un poco aquí disruptiva, debería de despreciar o por lo menos de no poner en valor todo ese talento. Totalmente. Está claro, al final es aplicación de cuotas como un mecanismo en estos momentos necesario, útil, pero con un claro objetivo de no tener que implantarlo a largo plazo, ¿no? Y la clave quizá en la identificación de ese talento en todas las fases del desarrollo profesional de un hombre, de una mujer, con el objetivo de ayudar a potenciar ese talento para que lleguen a la alta dirección de manera meritocrática, ¿no? Me gustaría, creo que de esta manera podríamos concluir sobre las cuotas. Por último, bueno, sois líderes, sois empresas ejemplares por todo lo que estáis haciendo, por los resultados que estáis obteniendo. Me gustaría ya para acabar que dierais unas pinceladas sobre qué recomendaríais, qué mensaje lanzaríais para aquellas empresas que todavía no han iniciado o están dando los primeros pasos hacia la diversidad de género dentro de sus organizaciones, que están empezando o todavía no han empezado a diseñar estas culturas inclusivas que favorezcan este objetivo. ¿En 2 frases? Como lo veáis. Breve porque el tiempo sí, nos ha acabado. Estoy viendo el contador que pone 0000. Sí. En 2 frases, la diversidad genera valor. Y en 2 frases, creo que todas las organizaciones tenemos que seguir trabajando en un modelo de cultura inclusiva. Yo creo que cualquier líder tiene que tener alrededor un equipo diverso que le desafíe y que se complemente, pero que al final agrega mucho más valor que teniendo todos iguales o del mismo género o de la misma forma de pensar o de la misma nacionalidad.
pues sin duda es importante tener referentes, mujeres, yo pienso en cada empresa, y fundamental implementar planes, y tercero, muy importante, yo pienso, involucrar a los hombres. Bueno, yo por concluir, en la parte corporativa diría que es compromiso del equipo directivo en incorporar a la mujer, y luego a las mujeres les digo que vayan a por ello, que no nos esperemos a que solamente desde fuera, que no seamos reactivas, que seamos proactivas, porque tenemos mucho que decir y ya no hay quien nos pare. Pues bueno, Rocío, Chiara, Loreto, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido vuestra experiencia, y escucharos ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias.